Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar brevemente el tema 11.3, transformaciones sociales y económicas. Para 1957, el régimen franquista ya se había consolidado tanto en el interior como en el exterior. En el interior, recordad que el régimen tiene el apoyo de las familias franquistas, ya se había terminado de desmantelar toda la oposición y se habían aprobado varias leyes orgánicas. En el exterior, el aislamiento se había ido diluyendo, especialmente después de la firma de los tratados con Estados Unidos y el Vaticano en 1953. Sin embargo, la economía, marcada desde el principio por el intervencionismo de la economía, estaba en 1957 al borde de la bancarrota. En ese momento, Franco decide dar un giro radical a la gestión económica, sustituyendo a los miembros falangistas del gobierno por ministros formados en Derecho y Economía, pertenecientes mayoritariamente al Opus Dei. Estos políticos, modernos en sus ideas económicas, pero políticamente muy conservadores, fueron los llamados tecnócratas. Los gobiernos tecnócratas pondrán en marcha el Plan de Estabilización en 1959 y los planes de desarrollo a partir de 1963. El Plan de Estabilización tenía los siguientes objetivos: fomentar el crecimiento económico, conseguir una rápida industrialización y conseguir también la imbricación de la economía española en la economía internacional. Para ello había que liberalizar la economía, recortar el gasto público y abrir la economía española a las inversiones y al comercio internacional. Algunas de las medidas que se pusieron en marcha para conseguir estos objetivos fueron la liberalización de los precios protegidos, la congelación de salarios o la devaluación de la peseta. Las consecuencias se apreciaron en poco tiempo. A partir de 1961 comenzó el relanzamiento de la economía española y España inicia un acelerado crecimiento. El crecimiento industrial se logró gracias a los bajos salarios y a la masiva introducción de inversiones extranjeras. Y estos hechos tuvieron dos consecuencias importantes: un coste social tremendo que se cebó en las clases trabajadoras y la dependencia del exterior de la economía española. A partir de 1963, el Gobierno intentó regular el crecimiento a través de los planes de desarrollo de Laureano López Rodó. Cada plan era de 3 años y debía lograr unos objetivos de crecimiento en sectores clave a través de incentivos fiscales, de ayudas a la exportación, de subvenciones estatales y de la creación de los llamados polos de desarrollo, que promocionaban la instalación de nuevas industrias para generar empleo en zonas deprimidas, como por ejemplo Burgos o Huelva, Vigo, etc. Aunque el resultado de los planes de desarrollo fue inferior al previsto, la economía siguió creciendo. Es lo que se denominó el milagro español, una economía que crecerá a partir de 1961 y hasta 1973, cuando se produce la crisis del petróleo. El crecimiento económico, no obstante, tuvo una serie de costes. En primer lugar, la dependencia del exterior, que se explica por las importaciones de bienes de equipo y de petróleo y que generó un déficit en la balanza de pagos que se cubrió gracias a 3 recursos: el turismo, la entrada de inversiones extranjeras y las aportaciones de los emigrantes que enviaban dinero a sus familias. En segundo lugar, los desequilibrios regionales. En tercer lugar, la emigración masiva hacia las ciudades y al extranjero. Y por último, un bajo nivel de vida de los españoles, ya que sus salarios siempre fueron mucho más bajos que los de nuestro entorno. Veamos ahora las transformaciones sociales y empezaremos hablando de los movimientos migratorios.
Pensad que en la década de los 60, más de 3 millones de personas procedentes mayoritariamente de la agricultura y de las regiones más pobres emigraron a las ciudades, con lo cual las ciudades se superpoblaron rápidamente a la vez que el campo se despoblaba, con lo cual pues se reforzaba esa distribución cada vez más irregular de la población española. Pensad también que más de 1,5 millones de españoles emigraron a Europa entre 1960 y 1973. Emigraron fundamentalmente a Francia, Alemania y Suiza. En lo que se refiere a la estructura social, en los años 60, por primera vez, la población activa, tanto del sector secundario como del terciario, superó a la del primario. España, por tanto, pasó de ser un país esencialmente agrario a ser un país industrializado y moderno. También se modernizó la estructura social y se evolucionó hacia una sociedad con predominio de las clases medias urbanas. Tenemos que hablar también de los nuevos comportamientos. La sociedad española empezó a cambiar en la segunda mitad de los años 60. Esto se debió a diversos factores, como la concentración de la población en las grandes ciudades, el crecimiento de la población debido a la política pronatalista del régimen, a la llegada de turistas, al establecimiento de multinacionales, al papel desempeñado por la televisión, el cine, la extensión de comodidades como el teléfono o el frigorífico, la lavadora, el coche, el 600 que tenéis aquí en la foto, el acceso de la mujer a los estudios superiores y al mercado laboral y la extensión de la educación a sectores más amplios de la sociedad. Por todos estos factores, la concepción cristiana y tradicional de la vida fue gradualmente reemplazada por una cultura más abierta, con nuevos hábitos de relación social, nuevas pautas de relación entre ambos sexos, además de nuevas modas, costumbres, etc.